Hola a todos, en esta ocasión o en este módulo vamos a ver lo que es la parte de cómo insertar, actualizar y también cómo utilizar la combinación de un comando para poder insertar y actualizar datos en una tabla. Vamos a empezar con la sentencia insert. Esto lo vimos en la primera clase, un poquito de cómo hacer una tabla. Ahora ya lo vamos a ejecutar en el Apex y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Primero, antes que nada, no vamos a trabajar en las tablas que tiene el Apex, sino que vamos a hacer una copia antes de la inserción. Entonces, ¿por qué es bueno realizar una copia para no alterar los datos y poder seguir trabajando? Entonces, por eso vamos a insertar datos en las tablas que vamos a realizar una copia. Y ahorita vamos a ver cuál es cada una de las sintaxis, ¿no? Para la sintaxis, para primeramente copiar una tabla, vamos a darle create table y luego copy table name, que sería el pues anteceder como con la palabra copy, guión bajo y el nombre de la tabla. Lo vamos a renombrar, o más bien le vamos a decir de dónde queremos copiar esa parte, ¿no? Entonces le estamos diciendo que queremos seleccionar todo de la tabla, como ejemplo, employees o departments. Entonces, para su ejercicio, copien esta sentencia, create table, copy employees, add select asterisco from employees, lo pegan en el Apex y ejecutan cada uno de los comandos. Posteriormente nos dice que podemos utilizar el comando de scribe para ver si la copia se hizo correctamente. Yo lo que les voy a recomendar mejor es venirse aquí a su Apex y venir aquí al Object Browser. Entonces en el Object Browser van a encontrar aquí del lado izquierdo lo que es ya el Copy Departments y Copy Employees. Si ustedes le dan clic, lo que debe demostrar del lado derecho pues son los datos de la tabla, ¿no? Que tiene el Department ID, Department Name, Manager ID, Location ID y también Employees, pues tiene lo que es el Employee ID, el First Name, Last Name, Email, Phone Number, Here Date, Job ID y los demás. Muy bien, entonces ya cuando ustedes checaron que tienen correcto esa parte, vamos a proceder con lo siguiente. Ahora, tenemos la sentencia insert. Esta se utiliza para agregar una nueva fila a una tabla. La sentencia necesita tres valores, lo que es el nombre de la tabla, los nombres de las columnas de la tabla que se van a rellenar y los valores correspondientes para cada columna. Recuerden que a la hora de insertar, no solo en las tablas que copiamos, sino en alguna otra tabla, y no sabemos qué campos tiene, pues podemos venir a revisar el Object Browser o darle describe para ver qué campos tiene, porque a la hora de que nosotros vamos a capturar o vamos a insertar algo, debemos de llenar todos estos datos, ¿no? Y de revisar cuáles datos son, vamos a decir, nulos, que los puedo dejar en blanco, y cuáles los puedo dejar en blanco y cuáles no, ¿no? Entonces, aquí como ejemplo dice nulable, yes, yes, o sea, no deben de quedar eh, vacíos. Y pues ahí tenemos, ¿no? Todo lo que es esa parte de prioridades o no. Entonces, ahora, ¿cómo podemos insertar los datos siguientes para crear un nuevo departamento? Lo que vamos a trabajar ahorita es en la tabla Copy Departments. Queremos insertar el departamento 200, que se llama Human Resource. El Manager ID es el 205 y el Location ID es el 1500. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bien, para ello tenemos que
utilizar la sentencia insert y poner el comando into seguido de la tabla. En este caso, copy departments. Lo que está haciendo aquí es poner cada uno de las cabeceras de cada columna. El department ID, department name, manager ID, location ID. No es necesario, Lo puedo poner igual y no lo puedo poner. Puedo poner insert into, copy departments, values y poner lo que es cada uno de los datos. Pero aquí nos está mostrando con esto, entonces puede ser y puede no ser, ¿no? Y en la siguiente diapositiva está ahí, que es otro ejemplo, ¿no? Aquí está insertando un departamento diferente para checar que puedo no poner todos los valores. Entonces, haciendo el ejercicio, revisamos esto en el Apex, lo copio, me vengo aquí a lo que es mi SQL Commands y copio la sentencia. Ejecuto y ahora ya me dice que tengo una fila insertada. Me voy a ir al otro ejemplo, que sería este. También lo voy a insertar para tener los dos. Y ahora ya pudiera tener el comando select asterisco from copy departments. Entonces debo de ver ya aquí al final 200 y 210, que son los que acabo de insertar. Bien, entonces comprobando, nos dice comprobando la tabla en primer lugar. Antes de insertar los datos en una tabla, debemos de comprobar varios detalles de esta tabla. La sentencia de nombre o la sentencia describe nos va a devolver una descripción de la estructura de la tabla y el gráfico de resumen de la tabla, que sería este. Ya se los mostré ahí en el SQL Object Browser. Como se muestra en el ejemplo, el resumen de la tabla proporciona información sobre cada columna de la tabla, como permisos de valores, tipos de datos permitidos, cantidad de datos permitidos y permiso de valores null. Entonces, muy importante también, tenemos aquí como ejemplo varchar 2, este es un tipo de dato, cadena, y la longitud que nos permite son 25 caracteres. Si yo pongo más, no va a insertar ese dato o me va a dar un error. Nos dice aquí, first name tiene un tipo de dato varchar 20, esto significa que se pueden introducir un máximo de 20 caracteres para esta columna, que ya se los había explicado, ¿no? Ahora, para los tipos de dato number, los paréntesis especifican la precisión y la escala. La precisión es el número total de dígitos y la escala es el número de dígitos a la derecha de la posición. Entonces serían estos, ¿no? De number. Ahora, la columna salary permite números con una precisión de 8 y una escala de 2. Entonces el valor máximo permitido en esta columna será esta cantidad. Recuerden que para nosotros esto es un punto y será de 999.999.99. Ahora, ¿cómo vamos a insertar filas con valores nulos? La sentencia insert nos dice no necesita especificar todas las columnas. Se pueden excluir algunas columnas, las que nos permita insertar valores nulos. Pero si yo quiero insertar un dato en un campo que no me lo permite, pues me va a dar un error o no voy a poder insertar pues el dato.
A continuación, pues tenemos un ejemplo. Nos dice en nuestro ejemplo la columna email se define como una columna not null. Un intento implícito de agregar valores a la tabla como el que se muestra nos va a generar un error. Entonces, si se fijan aquí, lo que tienen es un employee ID, un first name, un last name, un número de teléfono, un here date, un job ID y un salary. Pero si recuerdan, pues tenemos lo que es el email. Vamos a tratar de insertar esto en el Apex. Y si se fijan, pues nos dice email. Está ahí, no podemos insertar un valor nulo. Entonces, por lo tanto, pues tendría que completar la sentencia para agregar un email. Ahora, la inserción de filas, ahora sí con un valor nulo. Para especificar cadenas vacías o fechas que faltan, debemos de utilizar comillas simples, sin espacio entre ellas, y pues de esta forma vamos a poder saltarnos esos datos que hacen falta. Si se fijan, aquí tenemos al Employee ID 302, First Name Grigors, Last Name Polanski, y agregamos ahora sí el email. El phone number es algo que sí nos permite agregar un valor nulo, por lo tanto pongo doble comilla simple para que ese dato pues no se agregue. El here date sí está puesto, y el job ID, que es IT program, y el salary que va a tener. Entonces esto sí se puede agregar. Lo pasamos al Apex. Y ahora sí nos dice que hay una columna insertada. Entonces con eso ya cumplimos ese dato. Y ustedes pueden consultarlo en la tabla. Ahora, tenemos algunos valores especiales como sysdate y user. Sysdate, recuerden que la hemos utilizado para que nos diga la fecha y la hora del sistema. User, ¿qué es lo que hace? Pues es describir el nombre del usuario que está utilizando la base de datos. Puede ser como el administrador, el empleado 1, empleado 2, o depende del tipo de usuario que nosotros tengamos. Entonces, lo que va a hacer pues es que cuando pongamos esta sentencia sysdate o user, tomar la hora del sistema o poner o guardar en la tabla qué usuario está haciendo qué pues en la tabla, ¿no? En las modificaciones. Aquí tenemos un ejemplo. Si se fijan, aquí tenemos user y luego tenemos user, que sería employee ID 304, first name, test, last name, user, email va a ser user, un teléfono, la fecha sysdate y el job ID igual el salary. Entonces vamos a revisar en Apex qué es lo que pone. Y aquí tenemos, nos dice que ya insertó los datos. Vamos a checarlos. Y recuerden que hay que moverle a las columnas. Entonces, el último usuario que está aquí es el 304. Yo le puse test, pero aquí en user, si se fijan, él está tomando el usuario Apex Public User y está agregando la fecha del día de hoy, que es 16 de abril del 2021, cuando se está grabando este video. Ahora, ¿cómo vamos a insertar valores de fecha específicos?
El modelo de formato por defecto para tipos de dato de fecha es día, mes y año. Con este formato de fecha, la hora por defecto de medianoche son las 000, que también se incluye. En la sección anterior, pues han aprendido ustedes cómo utilizar la función toChart para convertir una fecha en una cadena de caracteres cuando queremos recuperar y mostrar un valor de fecha con un formato que no es el formato de defecto. Entonces tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Este es un recordatorio de toChart. Tenemos el select first name, toChart, here date, month y lo que sería el formato de fecha, o más bien de mes. From employees, where employee ID es igual a 101. Entonces debería demostrarnos esta parte. Lo podemos ejecutar para ver qué es lo que nos muestra. Y ahí tenemos, ¿no? Nena, September 28 de 1989. Ahora, del mismo modo, si deseamos insertar una fila con un formato que no sea el formato por defecto para una columna de fecha, debemos utilizar la función toDate para convertir el valor de fecha en cadena de caracteres, ¿no? Entonces, como ejemplo, tenemos aquí que se quiere insertar este tipo de fecha, ¿no? O más bien queremos insertar así la fecha. Lo que sí les voy a decir que en la práctica esto es como desgaste, porque es mejor meter la fecha así como la estamos requiriendo a hacerle correcciones y todo eso, ¿no? Pero este es un ejemplo. Entonces tenemos ahí que ya se insertó. Y voy a revisar. Y aquí tenemos el dato, Katy Hernández, con esta fecha que fue la marcada en la diapositiva. Bien, un segundo ejemplo permitiría la inserción de una hora del día en concreto, sustituyendo la hora de medianoche por la de defecto, ¿no? Entonces, si se fijan, lo que es diferente, pues es esta parte donde estamos agregando ahora lo que sería la fecha, más bien la hora, perdón. Entonces vamos a insertar y luego vamos a revisar. Una fila insertada y ahora realizamos la consulta. Y tenemos, ¿no? Angelina, Wernix y ahora tiene el date and time tal y como nosotros lo insertamos. Muy bien, también tenemos el uso de una subconsulta para copiar filas. Entonces nos dice que cada sentencia insert que hemos visto hasta el momento solo agrega una fila a la tabla. Sin embargo, suponga que deseamos copiar 100 filas de una tabla a otra. No queremos tener que escribir y ejecutar 100 sentencias insert independientes, una tras otra. ¿Por qué? Porque esto nos llevaría mucho tiempo. Afortunadamente, SQL nos permite utilizar una subconsulta dentro de una serie o más bien dentro de una sentencia insert. Todos los resultados de las subconsultas se insertan en la tabla, por lo tanto podíamos copiar 100 filas o 1000 filas con una subconsulta de varias filas en insert. Como era de esperar, no necesita una cláusula de values al utilizar una subconsulta para copiar filas, porque los valores insertados serán exactamente los valores devueltos por la subconsulta. En el ejemplo que se muestra, una nueva tabla denominada Sales Rep
se está rellenando con copias de alguna de las filas y columnas de la tabla empleados. La cláusula where selecciona aquellos empleados que tengan identificadores de trabajo como rep. Entonces, aquí estamos haciendo una inserción masiva. Está haciendo insert into sales reps, ID name, salary, commission PCT, y está seleccionando employee ID, last name, salary, commission PCT from the employees where job ID like rep. Vamos a ver qué nos arroja esto. Bueno, aquí está el error de que hay veces que no se copian los espacios, entonces simplemente revisar el error. Oh, y el error aquí pues es de que me dice que no existe la tabla, no la hemos creado, por eso da ese error, ¿no? Ahora nos tiene esta sentencia insert into sales rep, o sea, como realizar un tipo copia. Vamos a ver si en esta nos deja trabajar. Y pues no tenemos esa tabla. Sí, aquí está. Entonces no tenemos esa tabla, por lo tanto, pues estas consultas no nos van a estar funcionando. Y con esto terminamos esta parte de que vimos el insert into user y algunas partes de copiar. A continuación vamos a ver la actualización de valores de columna y la supresión de filas. Lo que vamos a hacer es ver estas dos sentencias, que es update y delete, que sería actualizar y eliminar. Primero tenemos la sentencia update. Se utiliza para modificar filas existentes de una tabla. Es cuando queremos actualizar. Update necesita 4 valores: el nombre de la tabla, el nombre de las columnas cuyos valores se van a modificar, un nuevo valor para cada una de las columnas que se están modificando y una condición que identifique las filas de la tabla que se van a modificar. El nuevo valor para una columna puede ser el resultado de una subconsulta en una sola fila. En el ejemplo se utiliza una sentencia update para cambiar el número de teléfono de un empleado en la tabla de empleados. Tenga en cuenta que la tabla copy employees se utiliza en esta transacción. Entonces tenemos update, copy employees, set phone number, where employee ID 303, ¿no? Entonces, con el set estamos haciendo que se actualice ese número de teléfono. Lo vamos a comprobar. Y ahí tenemos, ¿no?, que se ha actualizado una fila. Ahora, podemos cambiar varias columnas o varias filas en una sentencia update también. En este ejemplo se cambió el número de teléfono y el apellido de 2 empleados. Entonces tenemos update copy employees, set phone number, tenemos uno, last name Jones, where employee ID es igual a 303.
Entonces, si se fijan, aquí tenemos dos empleados con el apellido Jones. Por lo tanto, se va a actualizar el número de teléfono. Estos dos empleados pues son diferentes. Entonces estaríamos cayendo en algo incorrecto, ¿sí? Porque aquí estamos diciendo que sea mayor o igual a 303 y tenemos un empleado 303 o 304. Y al hacer esto, pues ahí nos va a lanzar que se actualizaron dos. Ahí tenemos dos filas actualizadas. Entonces nos dice, tenga cuidado al actualizar los valores de la columna. Si la cláusula where se omite, todas las filas de la tabla se van a actualizar. Puede que esto no sea lo deseado, ¿no? Entonces, si nosotros damos update copy employees set phone number last name Jones, entonces lo que vamos a hacer es a todos les vamos a poner Jones y ese número de teléfono. Lo vamos a revisar. Y si se fijan nos dice 24 filas actualizadas. Ahora lo que voy a hacer es mostrar esta tabla. Y pues ahora ahí tenemos a todos. Todos se apellidan Jones y todos tienen el mismo número de teléfono. Entonces tenemos que ver qué es lo que estamos realizando. Ahora, actualización de una columna con un valor de una subconsulta. Nos dice que podemos utilizar el resultado de una subconsulta de una sola fila para proporcionar el valor nuevo para una columna actualizada. Aquí nos está mostrando el update en la tabla copy employees, está cambiando el salario y está creando aquí la subconsulta donde tiene select salary for copy employees where employee ID es igual a 100, where employee ID es igual a 101. Entonces lo que está haciendo es actualizar el salario con el salario de otro empleado. Como nos dice, ¿no? En este ejemplo se cambia el salario de un empleado de ID 101 al mismo salario que el empleado número 100. Entonces revisamos y ejecutamos. Y ahí nos dice que se actualizó ya una fila. Ahora tenemos que nos dice que como es habitual la subconsulta se ejecuta en primer lugar y recupera el salario del identificador del empleado 100. A continuación, este valor de salario se utiliza para actualizar el salario del identificador del salario 101. Entonces, ahora vamos a tener con los dos iguales, pues, van a tener el mismo salario. Y si hiciéramos la consulta, este va a ser el resultado que nos va a mostrar. Ahora nos dice, para actualizar varias columnas en una sentencia update, es posible escribir varias subconsultas de una sola fila, una para cada columna. En el ejemplo siguiente, la sentencia update cambia el salario de un empleado y el identificador de cargo ID 106 a los mismos valores que el otro empleado, que sería el ID 205. Entonces, recuerden, lo que está haciendo es crear dos subconsultas para cambiar un dato. Entonces estamos queriendo actualizar el salario realizando una consulta del empleado 205 junto con el 206. Entonces esta sentencia debe de funcionar. Y ahí está, me dice que ya se actualizó para mostrar esta parte. Y también podemos hacer una actualización de filas basada en otra tabla. Como puede que se espere, las subconsultas pueden recuperar información de una tabla que a continuación se utiliza para actualizar otra tabla.
En este ejemplo se ha creado una copia de una tabla de empleados y a continuación los datos de la tabla de empleados original se han recuperado, copiado y utilizado para rellenar la tabla copy employees. Entonces, pues esto ya lo habíamos hecho. Y lo que hice ahora es tomar de la tabla employees un dato y actualizarlo. Es como decir, lo corregí. Tenemos la actualización de filas con una subconsulta correlacionada. Como ya se sabe, las subconsultas pueden ser independientes o correlacionadas. En una subconsulta correlacionada, actualiza una fila de una tabla según la selección de la misma tabla. Y en el siguiente ejemplo, se ha creado una copia de la columna de nombre de departamento en la tabla de empleados y los datos de la tabla de departamentos original se han recuperado, copiado y utilizado para rellenar la tabla copy employees. Y pues si se fijan, ahí nos está dando un error. Nos dice que no nos va a dejar agregar una columna nula. Y vamos a ver esto, a ver qué es lo que nos está mostrando. Y en este caso, como en el anterior no nos dejó hacerlo, la respuesta es de que no puede mostrar. Entonces, lo que estoy haciendo con Alter Table, pues básicamente es agregar una columna extra. Pero al parecer el Apex no quiere realizar esa acción. Y pues si se fijan no me está dejando agregar esa... Desde el comando no me deja agregarlo. Sí, que sería el department name. Tengo department ID pero no department name. Lo que puedo hacer aquí posiblemente es darle aquí add column, a ver si aquí me funciona, y ponerle aquí el nombre que sería department name. Es varchar 2 y queremos que tenga 30. Y nos dice not null. Le voy a dar a next para ver si lo agrega y finish.
Y si no me deja agregarlo, entonces pues debe de ser algún error del Apex. Y ahora sí vamos a pasar a lo que sería el delete. Lo que se utiliza pues es para eliminar ya sea filas, columnas o toda una tabla completa. Y aquí tenemos que nos está pidiendo eliminar la fila donde se encuentre el empleado 303. Este sí lo debe ejecutar. Y ahora sí me dice que se ha eliminado una fila. Si yo le pusiera aquí select from select last name from copy employees where employee ID es igual a 303, me debe de aparecer un error. Ahí está. ¿Por qué? Porque no existe el empleado. Ahora, podemos hacer una subconsulta y eliminar. Nos dice que las subconsultas también se puede utilizar para las sentencias delete. En el ejemplo se suprimen las filas de la tabla de empleados para todos los empleados que trabajan en el departamento de envíos. Es posible que este departamento haya cambiado de nombre o se haya cerrado. Entonces puedo poner delete from copy employees where department ID es igual a y hago la subconsulta que sería select department ID from departments where department names es igual a shipping. Entonces nos dice que debe de eliminar 5 filas. Y ahí tenemos 5 filas eliminadas. A continuación nos dice que se eliminan las filas de todos los empleados que trabajan para un gerente que se administra, bueno, para un gerente que administra menos de 2 empleados. Entonces, estamos buscando en copy employees, le estamos dando un subíndice, where manager ID es igual a in, select the manager, porque tenemos que consultar 2 tablas, from employees de having count de department ID, o sea, está haciendo el conteo, y que sea menor a 2 empleados, y después lo agrupa por el the manager ID. Ejecutamos. Y tenemos ahí 3 filas modificadas. También podemos tener errores en las restricciones de la integridad. Las restricciones de integridad garantizan que los datos se ajusten a un juego anidado de reglas. Las restricciones se comprueban automáticamente cada vez que se ejecuta una sentencia DML que puede romper las reglas. Esto que estamos viendo pues son sentencias DML. Si se rompe alguna regla, la tabla no se actualiza y se devuelve un error. Entonces vamos a tener aquí errores de restricciones de identidad. Nos dice, en este ejemplo se viola una restricción not null, porque last name tiene una restricción de no nulo y ID es igual a 999, no existe, por lo que la subconsulta devuelve un resultado nulo. Entonces nos va a decir que pues no se puede actualizar. Entonces nos dice cuándo se comprobarán las restricciones clave primaria o clave ajena.
La tabla employees tiene una restricción de clave ajena en lo que sería la columna Department ID, que hace referencia a Departments ID de la tabla Departments. Esto garantiza que cada empleado pertenezca a un departamento válido, y en la tabla de Departments el Department ID 10 y 20 existe, pero el 15 no. Tienen ahí eso para responder cuál de las siguientes sentencias va a devolver un error. Tenemos que al modificar las copias de tablas, por ejemplo, copy employees, es posible que se vean errores de restricción de valor no nulo, pero no verá ningún error de restricción de clave primaria o clave ajena. El motivo es que la sentencia create table as select, que se utiliza para crear la copia de la tabla, copia las filas y las restricciones de valores no nulos, pero no copia las restricciones de clave primaria y clave ajena. Por lo tanto, no existe ninguna restricción de clave primaria, clave ajena en ninguna de las tablas copiadas, y la adición de restricciones pues se abordará en otra lección. Tenemos ahora una cláusula que se llama forDate y nos dice que cuando se emite una sentencia select en una tabla de base de datos, no se emite ningún bloqueo en la base de datos en las filas devueltas por la consulta que está emitiendo. La mayoría de las veces está así como desea que se comporte la base de datos para mantener el número de bloqueos emitidos en un mínimo. Sin embargo, a veces se desea asegurar de que nadie más puede actualizarlo o suprimir los registros que la consulta está devolviendo mientras trabaja en esos registros. Entonces, es cuando se utiliza la cláusula forDate, y en cuanto se ejecuta su consulta, la base de datos emitirá automáticamente bloqueos de nivel de fila exclusivos en todas las filas devueltos por la sentencia select, que mantendrán hasta que se emita un comando commit o rollback. Recordatorio: la instancia de línea o alojado de Apex se confirmará automáticamente y el bloqueo de nivel de fila no se realizará. Entonces tenemos la cláusula forDate. Si utiliza una cláusula forDate en una sentencia select con varias tablas en ella, todas las filas de todas las tablas se bloquearán. Ahora nos dice que estas 4 filas ahora están bloqueadas por el usuario que ha ejecutado la sentencia select hasta que el usuario emita un commit o un rollback. Entonces vamos a emitir. Y ahí tenemos, ¿no?, que son las 4 filas que se suponen que ahora están bloqueadas. Y con esto terminamos esta parte. En lo siguiente vamos a ver lo que son los valores default, el merge e inserción en varias tablas. Merge lo que va a hacer es combinar dos opciones, la de insertar y actualizar. Este es un comando, una sentencia de Oracle que pues nos va a ayudar en algunas cuestiones. Estamos viendo default, que nos dice que cada columna de una tabla puede tener un valor por defecto especificado para él.
En el caso de que se inserte una fila nueva y no haya ningún valor asignado para la columna, se asignará el valor por defecto en un lugar de un valor nulo. El uso de valores por defecto va a permitir controlar dónde y cuándo se debe aplicar el valor por defecto. Y el valor por defecto puede ser un valor literal, una expresión, una función SQL como sysdate o user, pero el valor no puede ser el nombre de otra columna. El valor por defecto debe de coincidir con el tipo de dato de la columna y se puede especificar default para una columna al crear o modificar la tabla. Tenemos aquí en el ejemplo siguiente se muestra un valor por defecto especificado para la columna HereDate al crear la tabla. Entonces estamos creando una tabla diferente aquí que se llama MyEmployees. Estamos creando un HereDate que es del tipo date, default sysdate, para que tome como default la hora del sistema. Y first name, que sea un bar chart con 15 posiciones, y un last name también con 15 posiciones. Entonces nos dice que al agregar filas a esta tabla, sysdate se asignará a cualquier fila que no se especifique explícitamente en un valor HereDate. Entonces vamos a ejecutar el comando. Y ahora ya está la tabla creada. Podemos venir al Object Browser y buscar lo que sería MyEmployees. Aquí tenemos. Ahora nos dice, se puede utilizar valores por defecto explícitos en las sentencias insert y update. En el ejemplo de insert con la tabla MyEmployees nos muestra el uso explícito de default. Entonces lo que vamos a insertar es en la tabla que acabamos de crear de MyEmployees es el HereDate, first name y last name. Los valores está agregando aquí un default de nombre Angelina y con un apellido. Entonces, ¿puedo agregar esto o puedo no agregarlo? Para ver como lo que sería como el default, ¿no? Vamos a revisar. Y tenemos ahí una fila agregada. Ahora para que vean esto, voy a tratar de insertar otro, pero un nombre diferente. Y aquí tengo, si se fijan, Angelina, que es el que estaba en el ejemplo, a Francisco Pelayo, y en una puse default, que sería pues la fecha que está tomando del sistema, y en otro ni siquiera lo puse, o sea, está agarrando por default ese dato. Ahora, se pueden utilizar valores por defecto explícito también en las sentencias insert y update. En el ejemplo update con la tabla MyEmployees nos va a mostrar el uso explícito del default. Tenemos aquí el update MyEmployees set HereDate igual a default
where last name es greeting. Entonces nos dice pues que va a modificar lo que sería un dato que ya tenemos ahí. Y pues no veo un gran cambio porque estoy en la misma fecha, ¿no? Posiblemente sí esté agregando una hora diferente por el tiempo en el que ejecuté cada una de las sentencias. Ahora tenemos merge, que es el que les dije que combina dos operaciones. Nos dice que el uso de la sentencia merge logra dos tareas al mismo tiempo, insertar y actualizar. Si existe un valor pero se debe cambiar, merge lo actualizará. Y para realizar estos tipos de cambios en tablas de bases de datos, debemos de tener los privilegios para poder insertar y para poder actualizar en la tabla de destinos y privilegios también en la tabla de origen. Si se lee una fila cada vez de la tabla de origen y se compara con las filas de la tabla de destino utilizando la condición de coincidencia, si existe una fila coincidente en la tabla de destino, la fila de origen se utiliza para actualizar una o más columnas de la fila de destino. Si no existe una fila coincidente, los valores de la fila de origen se utilizan para insertar una nueva fila en la tabla de destino. Entonces tenemos merge into destination table using source table on machine condition, ¿no? When matches then update set y when no matches then insert. Entonces eso sería como la sintaxis. Aquí tenemos el ejemplo. Entonces en este ejemplo se va a utilizar la tabla de employees con un alias e como origen de los datos para insertar y actualizar filas en una copia de la tabla denominada copy_m con un alias c. Esta tabla no la tenemos, por lo tanto se debe de crear aquí, ¿no? Entonces tenemos merging to copy_emp c using employees e on c, que sería esto los datos, y estamos poniendo aquí el when matches then update y estos datos, ¿no? Entonces vamos a revisar que esté funcionando. Entonces la parte que les decía que no tenemos la tabla copy_emp, por lo tanto no está funcionando. Y se supone que nos debería de dar estos ejemplos para los ejercicios de esta unidad. Les voy a corregir ahí esa parte de este ejemplo para que ustedes puedan hacer ahí pues los ejercicios que tengan que ver con merge. Y ahora tenemos lo que es la inserción en varias tablas. Nos dice que se utiliza cuando se deben de insertar los mismos datos de origen en más de una tabla de destino. Esta funcionalidad resulta útil cuando se trabaja en un entorno de almacén de datos donde es común mover con regularidad datos de los sistemas operativos a un almacén de datos para la generación de informes analíticos y análisis. La creación y la gestión de almacenes de datos es una forma de gestionar el a veces muy elevado número de filas insertadas en sistemas operativos durante un día laborable normal.
Entonces nos dice que imagine, por ejemplo, cuántas filas de datos debe de crear su proveedor de telefonía diariamente para todas sus llamadas o mensajes de texto realizadas en todos los dispositivos a los que ustedes tienen acceso. Entonces, a continuación, agregue a eso la navegación por internet y las descargas de tonos, fondos de escritorio, juegos y otras aplicaciones móviles. Multiplique ese número por el número total de clientes y eso puede darle una idea de la cantidad de datos que las compañías de telecomunicaciones tienen que gestionar. Puede que estas filas se tengan que insertar en más de una tabla de almacenamiento de datos, por lo que si simplemente tenemos que seleccionarlas una vez y a continuación replicarlas, pues se va a mejorar el rendimiento. Entonces tenemos ahí que la inserción en varias, las inserciones en varias pueden ser incondicionales o condicionales. Y en una inserción incondicional en varias tablas, Oracle insertará todas las filas devueltas por la subconsulta en todas las cláusulas de inserción de tabla encontradas en la sentencia. En una inserción condicional en varias tablas, se puede especificar lo que sería el comando AL o FIRS. Tenemos ALD y FIRS. AL nos dice que si se especifica, será un valor por defecto. La base de datos evaluará cada cláusula when independientemente de los resultados de la evaluación de cualquier otra cláusula when. Y para cada cláusula when cuya condición se evalúe como true, la base de datos ejecuta una lista de cláusulas into correspondientes. Tenemos especificación de FIR. Si se especifica FIRS, la base de datos evalúa cada cláusula when en el orden en el que aparece en la sentencia. Para la primera cláusula when que se evalúe como true, la base de datos ejecuta la cláusula into correspondiente y omite las cláusulas when posteriores de la fila determinada. Y tenemos también otra cláusula que sería la cláusula else. Para una fila determinada, si la cláusula when no se evalúa como true, la base de datos va a ejecutar una lista de cláusulas into asociadas con la cláusula else. Si no se especifica una cláusula else, la base de datos no realiza ninguna acción para dicha fila. Y tenemos aquí la sentencia de cómo sería, ¿no? Insert all into las cláusulas, los valores y las cláusulas de la subconsulta. El ejemplo sería este. Insertar all into my employees values y insertar into copy my employees values select here date first name last name from employees. Entonces vamos a recordar aquí pues no tenemos una copia de la tabla empleados. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues recuerden, vengan a consultar los comandos que tienen aquí y se puede realizar la creación de la tabla. Entonces, create table y en esta nos está pidiendo copy my employees y aquí en select pues le voy a dar my employees. Entonces se creó la tabla y se supone que ahora ya podría realizar o ejecutar esta acción. Y ahora ahí nos dice que se insertaron 40 filas. Vamos a revisar. ¿Qué es lo que nos está dando?
Y ahí tenemos, ¿no? Lo que hizo es básicamente una copia. Ahora tenemos inserciones condicionales de varias tablas. Se puede hacer esta parte que serían condicionales. Esto pues es como un dato de información que cura. No lo vamos a hacer ahorita, se va a hacer más adelante. Pero esto es para que ustedes vean que se pueden realizar expresiones condicionales en varias tablas. Y con esto terminaríamos lo que fue este tema de default merge y inserción en varias tablas.